Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio, nuestro programa número 71. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio de Psicología Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado, Carlos Wilson Villamil, psicólogo, máster y doctor en Ciencias del Comportamiento, con experticia en la enseñanza de procesos de aprendizaje, formación de conceptos, toma de decisiones, razonamiento, solución de problemas, psicología del lenguaje y análisis conductual aplicado. Adicionalmente, con experiencia en la formación de habilidades y competencias para la investigación aplicada y experimental en psicología. Su investigación se ha centrado en principios básicos tanto del comportamiento humano como de animales no humanos, en fenómenos como la formación de conceptos y la solución de problemas. Actualmente su interés investigativo se centra en el comportamiento de elección y su relación con el comportamiento verbal, pero también en las implicaciones prácticas para situaciones de relevancia social como el comportamiento saludable, la conducta sustentable y el comportamiento cívico. Hoy nos encontramos con él para hablar sobre los efectos de las variables verbales sobre el descuento en la demora. Bienvenidos. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Profesor Carlos, buenos días, ¿cómo está? Muy agradecidos de que nos acompañe hoy. Profe Jairo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, venimos a hablar hoy sobre el tema del descuento en la demora y las variables verbales, esa relación, que es una investigación que estás llevando a cabo actualmente, ¿cierto? Y que pues vamos a contarle un poco a los oyentes en qué consiste esto, porque son términos muy técnicos, ¿no? Entonces empecemos como por decirles qué es esto de descuento en la demora, en el ámbito conductual. Ok, sí, es un proyecto institucional. Ajá. Está en el marco de los proyectos de investigación de la Facultad de Psicología y en la línea en la cual he estado interesado ya hace 2 añitos, de vincular 2 líneas que siento que han estado un poquito corriendo de largo, ajá, independientemente, pero siento que tienen un vínculo. Y las he tratado de vincular en una línea de investigación que arrancó con mi proyecto institucional aquí en la universidad. Tiene 2 grandes variables que serían el descuento en la demora y el comportamiento verbal. Las 2, como tú lo dices, son 2 términos muy técnicos dentro de la psicología conductual y entonces vamos a tratar de aclarar un poquito. El descuento en la demora, como partiendo de nomás de los 2 términos que están allí, hace referencia a algo que se ha observado. No voy a dar mucho contexto sobre el problema, porque realmente es un problema que surge en la economía, de cómo el dinero tiende a perder valor para una persona conforme su adquisición está más distante en el tiempo. Okay. ¿Sí? Bueno, un poquito nomás. Si yo me gano una herencia de, no sé, 100 millones de pesos, pero los voy a poder obtener cuando tenga 90 años, sí, pues va a perder valor subjetivo y yo podría cambiarlo por un valor mucho más pequeño, pero que pueda obtener ahora. Inmediatamente, sí. Okay. Entonces, ese es el fenómeno, eso es un fenómeno de la economía. Pero en los años 70, más o menos, se trajo al laboratorio, principalmente con unos autores de un apellido Asle, Racklin y Meisur, que son así como unos grandes nombres que estudiaron en los años 70 con modelos animales el fenómeno del descuento. Y se percataron que parece ser un fenómeno que va más allá del principio económico. Sus experimentos eran muy simples, con animales de laboratorio, con roedores, en los cuales, y palomas, a los cuales se había encontrado un fenómeno ya clásico, ya se había reportado en la literatura experimental con un famoso psicólogo, Skinner, y unos de sus seguidores, y es que en el caso del comportamiento animal,
voy a llamarlos así, los elementos benéficos que obtienen, como los reforzadores, la comida que obtenían, que se les daba por oprimir una palanquita, si se demora mucho en tiempo, el animal no logra establecer el vínculo entre su acción y el refuerzo. ¿Sí? Tiene que ser uno de los principios conductores, que tiene que ser lo más inmediatamente posible para que el principio opere. Y entonces, bajo ese principio, ellos empezaron, bajo el concepto del descuento en la demora, a hacer variaciones de tiempo. ¿Sí? Pero no solo bajo un reforzador, sino bajo una opción de 2 reforzadores. Uno que es inmediato, pero tiene una recompensa pequeñita, y otro que es mayor, pero tiene una demora más larga. ¿Sí? Entonces el caso es la ratica, la palapinita, daba una respuestica, ¿sí? Y si optaba por una opción, por ejemplo, A, de respuesta, obtenía 2 pepitas de comida a los 2 segundos. ¿Sí? Versus optar por la opción B, responder allí, y obtener 4 papitas de comida, pero demoradas 6 segundos, 8 segundos. ¿Sí? Se parece un poquito al caso que estábamos hablando monetario, de que hay un valor inmediato que puedo adquirir versus uno que está distante en el tiempo. En los animalitos se observa que no mucho más allá de 8 o 10 segundos, ya el mayor valor de 4 pepitas, entre más distante esté 8 o 10 segundos, ya pierde un valor para el animal. Y tienden a optar siempre por la opción A. Por la opción A, que son 2 pepitas inmediatamente. ¿Sí? Entonces pareciera que es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. ¿Sí? Uno podría decir que incluso es hasta adaptativo. ¿Sí? Adaptativo en términos de supervivencia natural. Tú no puedes dejar pasar una oportunidad inmediata por esperar a ver si llega una más grande, ¿cierto? Entonces eso fue interesante en la psicología, porque se trabajó y se ve que es un principio que va más allá del problema monetario, sino que parece ser un problema incluso a nivel psicológico. ¿Sí? Y en conclusión, ese es el descuento en la demora. Que también se conoce como descuento temporal. El término en inglés acuñado es temporal discounting. ¿Sí? La traducción lo podemos tomar de las 2 maneras, y hace referencia a eso, a que los elementos que están distantes en tiempo, ¿sí? Porque, ¿y eso qué implica? Que es importante, parece obvio, pero es importante. Que yo puedo pensar en elementos que están distantes en el tiempo, porque no están acá. Pero en la medida en que se retrasan en tiempo, pierden valor. Y entonces esto entra, y ha sido tradicional en el análisis de la conducta, como un problema de elección. Un problema de elección, claro. Porque optas por un elemento, una recompensa, un ítem, el nombre aquí no importa, que puede perder valor por su demora en el tiempo, y entonces lo que haces tú es elegir lo seguro, digamos. Lo seguro. Lo inmediato. Lo inmediato. Lo otro puede estar... Sí, eso es descuento temporal. Unos casos típicos, solamente como para redondear el concepto, puede ser la opción que toma, que es un ejemplo típico. Una persona que dice, hey, yo quiero hacer dieta. ¿Sí? Y entonces la analogía está en que yo quiero a futuro obtener de pronto o salud o una figura, una imagen corporal particular, pero está a futuro, ¿cierto? Que es con lo que yo me encuentro inmediatamente, con elecciones que pueden tener algún valor benéfico, sensorial, reforzante inmediato, que estaría en clara competencia con el que está a futuro. Claro. Entonces, me invitan aquí un pastelito, una empanadita. La hamburguesa. Sí. Ese tiene un valor reforzante, claramente, pero es inmediato. Y en relación con mi imagen, mi salud corporal, mi dieta, que es en lo que me estoy tratando de comprometer, pierde valor.
por su distancia en el tiempo, más que por su... O sea, en este caso es como más, es un problema de autocontrol, ¿no? Que llamaría Skinner, un problema de autocontrol. Efectivamente. Entonces es más fácil caer en la tentación, como lo decimos coloquialmente, inmediata, y dejar a un lado el logro importante que es bajar 2 kilos, 3 kilos o mejorar mi imagen corporal, que es a un mes o de pronto 2 meses. Efectivamente, Okay. lo interpretas muy bien y de hecho así se le conoce, aunque el concepto técnico es el descuento en la demora, para referirse a cómo el evento pierde cada vez mayor valor en función del tiempo. ¿sí? Lo que quiere decir que a mayor tiempo, mayor valor pierde. Exacto. Se ha interpretado también como un problema del autocontrol versus la impulsividad. Exacto. Ahora que nombras eso, me acuerdo mucho de una imagen de una adaptación de un experimento clásico, esta vez con niños, donde los sientan en una mesita, les colocan al frente un bombón, ¿sí? Y le dicen que si espera 10 minutos y no se come el bombón, va a recibir 3 bombones a cambio, ¿no? Y entonces se van, el adulto se va de la sala y el niño se queda ahí. Y pues es muy interesante cuando filman las actuaciones que hacen los niños para tratar de contenerse las ganas de comerse el bombón inmediatamente y esperarse a que algunos aguantan, otros no, ¿no? Entonces ese es, digamos, otro contexto experimental donde se ve esa conducta, y como algunos niños, ahí lo interesante era que nos decían, estos niños que se pudieron controlar, aguantar y esperar el refuerzo mayor con el tiempo, en general tienen un desempeño, digamos, menos impulsivo en su vida cuando crecen, versus los que se comen el bombón inmediatamente, que suelen ser muy impulsivos, ¿no? Entonces por ahí van las cosas, ¿cierto? Sí, por ahí van las cosas. De hecho, es uno de los antecedentes. En aquel momento es un experimento de un psicólogo de apellido Michel. Ajá. Y se llamaba el experimento de la demora en la gratificación. En ese momento sí estaba el concepto de que implicaba un problema de la demora, sí. Pero aplicado a la gratificación, a obtener algo gratificante. Sí. La explicación va más en términos, en ese momento, más en términos de los rasgos que la persona puede tener, adquirir o nacer con ellos, sí, para poder ser autocontrolado o no. ¿Sí? Mientras que cuando se lleva al campo del análisis de la conducta es un problema de variables ambientales. Okay. ¿Sí? Pero sí tienen que ver mucho en ese momento. De hecho, siempre se cita a Michel como un clásico de donde estaba relacionado, porque en últimas ya se estaba haciendo en psicología. Lo que se toma en principio, lo que se toma de la economía es como el principio matemático descriptivo, porque de hecho el interés también un poquito inicial era encontrar una función que describiera, una función matemática, sí, que describiera cómo... La conducta de elección. La conducta de elección, sí, exacto. O sea, muy interesante porque aquí estamos hablando de conducta de elección, economía y economía conductual. Y economía conductual. Lo que conocemos del campo de economía conductual, que es aplicar los principios económicos a problemas de elección en la conducta humana. Exacto. ¿No? Entonces aquí está un campo pues muy fuerte, muy interesante, y además con lo que tú dices, que también se buscan ecuaciones matemáticas para poder explicar el comportamiento. Y recuerdo aquí a nuestros oyentes que en psicología no es muy común ganar premios Nobel, pero Kahneman, psicólogo, economista conductual, ganó un premio Nobel de Economía precisamente por este tipo de investigaciones, tratando de dirimir qué era lo que primaba en la conducta de elección de los sujetos ante diferentes alternativas, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que ya hemos aclarado al oyente un poco ese concepto de descuento en la demora. Había otro concepto de la conducta de elección, también, digamos, ya está claro, o faltaría redondear algo más. Digamos que para los objetivos de hablar del proyecto un poquito, está claro. Correcto. Es eso, ¿no? Es lo suficiente. Listo. En este proceso del descuento en la demora, ¿cómo se conciben las variables verbales? Bueno, ahí ya depende de un poquito de la aproximación epistemológica que tengas en psicología, ¿no? Mira que ya que tocas a Kahneman, sí, y a Tversky, ellos cuando plantean, ellos son los padres de hecho de la economía conductual, pero ellos tenían una epistemología más de corte cognoscitivo en psicología, sí. ¿Sí?
Para ellos, a la larga, el comportamiento de elección está principalmente controlado por unos sistemas, llamémoslos por ahora, mentales. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Y planteaban dos: un sistema que era más automático, Sí. y es el que te lleva en últimas a responder un poco más impulsivamente, sí. Y uno que es más, se me escapa un poquito ahorita el término técnico que ellos acuñaron, pero es a un sistema que es más racional, más reflexivo, uh-huh. ¿Sí? Menos inmediato, no tan automático, que básicamente podríamos decir que es una diferencia entre responder un poquito emocionalmente versus racionalmente. Exacto. ¿Sí? Sí. Y en esas posturas a veces el comportamiento lingüístico no tiene mayor diferenciación o participación que el sistema que se plantea de corte mental, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, el comportamiento verbal en el cual yo estoy interesado, bajo el cual yo opero, sí. Es más de corte de la tradición conductual skinneriana. O post-skinneriana, llamémosla, uh-huh. ¿Sí? Que tiene que ver con una tradición post-skinneriana de unos psicólogos norteamericanos e irlandeses, entre ellos Stephen Hayes, Linda Hayes, sí. Y Bart Holmes, uh-huh. Irlanda, y otro psicólogo de apellido Roche, que a partir de propuestas skinnerianas, y abundemos un poquito acá, básicamente el comportamiento es una función del ambiente, uh-huh. ¿Sí? El caso del autocontrol, aquí sus dos variables principales son el tamaño del reforzador, sí. O de la recompensa, y su demora en el tiempo, sí. ¿Vale? No tanto los procesos mentales del sujeto ante eso, sino más bien es cómo se relaciona el sujeto con las cosas en cómo le tienden a ocurrir en el mundo. Okay. ¿Sí? Perfecto. Asimismo el lenguaje. Okay. El lenguaje sería una relación de un comportamiento del individuo en función y en relaciones funcionales con las cosas ambientales. Perfecto. Entonces aquí expliquemos un poquito de la variable verbal ahí. La variable verbal aquí básicamente es una conducta que se define como una respuesta relacional, uh-huh. De orden arbitraria y de orden abstracta. Vale. ¿Sí? Aclaremos un poquito las dos cosas, sí. ¿Cierto? ¿Qué significa un responder relacional en esta postura? Significa que yo no respondo a las cosas tal cual como son, como si fuera una respuesta netamente sensorial, como yo responder a un objeto que tiene el color rojo, uh-huh. ¿Cierto? Sino que tengo unos dispositivos que me permiten a responder a ese objeto en función de otro. Claro, yo puedo decir este objeto es de color rojo. Un animal de pronto no tiene esa capacidad verbal de decir es rojo, pero si yo lo entreno puede discriminar entre un rojo y un azul. Sí. ¿Sí? Pero adicionalmente podemos responder a un objeto que es más grande que otro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo puedo, y lo pueden hacer también los animales, ahorita miramos cuál es la diferencia con lo humano. Yo puedo entrenar a un animalito o a un humano a que me escoja cuál de los dos es el más grande. Okay. Pero esa respuesta solo tiene sentido si yo relaciono cosas. Ajá. ¿Sí? Okay. Mira que hay un experimento muy típico de Kohler, un psicólogo de la Gestalt, sí. Que ponía unas gallinas a discriminar entre dos colores, entre dos tonos de gris. Uno gris oscurito y uno un poco más claro. O sea, ¿cuál es más gris aquí en ese sentido? Y entonces, en términos del entrenamiento, tú le enseñas a la gallinita a que asocie el más claro, ajá. De los dos, ¿sí? Y en términos técnicos, pues tú deberías que siempre escoja el más claro. Ah, ok, el menos gris. Ok, perfecto. ¿Sí? En ajá. función del otro, a pesar de que uno tiene reforzamiento y el otro no, uh-huh. ¿Verdad? Y cuando hizo las pruebas, quitó el evento que nunca fue reforzado y mantuvo el evento que siempre fue reforzado, que era el color, el tono de gris, el tono gris claro, uh-huh. Y puso al lado uno más claro, que nunca había sido reforzado. Okay. Y la gallinita escogió el que nunca
había sido reforzado. Eso fue una discusión clásica. O sea, no está escogiendo el estímulo como tal, sino la relación. Sino la relación. Esa es una discusión clásica en psicología, se llama el problema del control del estímulo. Ajá. Y estaba la pelea, incluso esa era una pelea estructuralista versus gestaltista. Ajá. De si yo respondo a elementos individuales o a totalidades. O a las relaciones entre elementos. Entre elementos, sí. Que sería la gestalt. Que es la gestalt. Okay. Eso nos sirve para ejemplificar qué significa que la respuesta sea relacional. Ok. ¿Sí? Entonces, esta postura de los Hayes para definir el comportamiento verbal es que la conducta verbal en sí misma va a ser una respuesta relacional. Okay. Yo sí tengo un sistema de palabras que inserto en una comunidad lingüística, aprendo, pero nunca las aprendo solas. Las aprendo en función de otras cosas. Okay. Y entonces ahí está el concepto de relacional. Entonces yo digo perro. Perro no es una palabra que yo la aprendo simplemente como un sonido, sino que lo aprendo en función de un objeto, ¿cierto? Uh-huh. De una modalidad sensorial de otra persona que lo está diciendo, uh-huh, y yo que lo puedo repetir. O sea, al menos hay una relación entre tres cosas. Okay. El que lo dice, yo como el hablante, que lo repito, y el objeto en el cual me estoy relacionando. Okay. Entonces, esa es una característica. La conducta verbal nunca va a ser absoluta, va a ser relacional. Ok, perfecto. Bien, ¿listo? Está claro. La segunda dijimos que es una respuesta relacional de carácter arbitrario. Arbitrario. ¿Qué es arbitrario? Ese no tiene mucho mayor problema porque es que es la naturaleza del lenguaje. Uh-huh. Y es que así como nosotros llamamos a las cosas de una manera con unas morfologías fonéticas particulares y unas escrituras grafémicas particulares, en otro idioma lo hacen de otra manera. O sea, eso es arbitrario, uh-huh, es una convención tácita, histórica. Es un acuerdo social para entender que esa palabra o ese sonido significa tal cosa. Exacto, entonces esa es la otra característica. El lenguaje en sí mismo va a ser relacional, va a ser arbitrario. Perfecto. Y la otra palabrita que yo usé, voy a devolverme un poquito. Realmente ellos utilizan una palabra, pero es que es mucho más técnica. Uh-huh. Ellos dicen que la conducta verbal es un responder relacional arbitrariamente aplicado y derivado. Aplicado y derivado. O sea, es tremendamente largo. Uh-huh. Yo quise reducir eso en el concepto de abstracción para ver si nos fluye un poquito mejor. Okay. Y tiene que ver con lo siguiente. Okay. Yo aprendí, por ejemplo, la relación mayor que, uh-huh, ¿cierto? Entonces, que este objeto es mayor que este. Y luego aprendí que, no sé, voy a poner acá que tengo en mis manos un celular. Okay. ¿Sí? De unas 3 pulgadas. Y tengo otro celular que es más grande, que es de unas 4 pulgadas. ¿Sí? Y luego tengo un termo que es más grande que otro termo. Uh-huh. ¿Sí? A la larga lo que nos permite el responder relacional, van a decir estos autores, y que está inmerso en el lenguaje, es que yo a partir de esos múltiples ejemplos, así como la gallinita aprendió la relación, uh-huh, yo aprendo es una relación mucho más abarcadora. Uh-huh. ¿Sí? Abstracta más abstracta en ese sentido. Entonces yo aprendo que los elementos pueden ser enmarcados en relaciones mayor que. Okay. ¿Sí? Sí. Y entonces no necesito ni siquiera haber experimentado dos objetos y poder responder a ellos en función de su relación. Un individuo es más grande que otro. Uh-huh. ¿Sí? Hasta ahí eso sería que es abstracto. Okay. ¿Por qué es aplicable? Porque yo aprendo una reglita de comportamiento, que cuando me encuentre dos objetos voy a responder a ellos en función de eso. Uh-huh. Y entonces mira que matemáticamente, pues los escuchas no nos están viendo, pero si recuerdan el concepto, el elemento mayor que, sí, es una V con la punta hacia la derecha, uh-huh, ¿cierto? ¿Qué significa ese elemento? Igual que lo que significa el más, el menos, la división. Y es que siempre que yo tenga al lado derecho e izquierdo un elemento de ellos, sé cómo los tengo que relacionar. Sí. Y en ese sentido es abstracto. Okay. Ejemplo del lenguaje, el más típico es la relación denominación. Entonces, otra vez, la palabra perro, uh-huh, es
este objeto en el ambiente, este objeto peludo que ladra, no sé qué. La palabra gato es este otro objeto en el ambiente, el animal que maulla, que toma leche, etc. Este objeto inanimado, que es un termo, también está vinculado como palabra versus objeto. Uh-huh. Entonces ahí en los 3 ejemplos yo puedo tener 3 palabras arbitrarias, sí, que las estoy vinculando con diferentes objetos en el ambiente. A la larga, ¿qué aprendo? Pues sí, claro, aprendo que este es este, que este es este, pero estoy aprendiendo un marco. Uh-huh. Y es que hay la relación de ser nominativa. Esto es. Esto es tal cosa. Esto es tal cosa. Okay. ¿Sí? Y ese sería el concepto de abstracción ahí. Y por eso es que puede ser aplicado, porque yo una vez que haga eso, simplemente puedo entrar en una tarea en la que me dicen organice estos elementos en términos de sinonimia, por uh-huh. ejemplo. O de referencia sería el caso. ¿Cuál es el referente de tal cosa? Okay. Ese sería parte del... Sí. Y en cierto sentido es derivado además, y aquí es interesante para la psicología, porque en el caso de las relaciones que yo tengo, uh-huh. las palabras pueden adquirir, voy a decirlo de esta manera, significados sin necesidad de experimentar eventos directamente. Uh-huh. Yo siempre pongo este ejemplito. Entonces, imagínate que un niño en el colegio, ¿sí? Hoy día ya no se dice bullying, sino se dice acoso escolar, ¿no? Sí. Un chico que es un poquito más grande acosa al niño. Uh-huh. El niño psicológicamente puede generar una relación emocional de temor ante este chico, sí. ¿Cierto? Y en términos simplemente de las funciones de las palabras, el chico puede haber escuchado que este chico que lo acosa, de pronto un día en una riña le ganó uh-huh. un chico más grande, uh-huh. ¿cierto? Incluso eso implicaría que el niño pueda tener más temor al otro chico que nunca ha experimentado que con el que directamente ha experimentado. La cosa. Y ahí tienes una relación derivada. Ok. ¿Sí? Sí. Que tiene su asentamiento empírico en los primeros trabajos de un psicólogo norteamericano que se llama Murray Sitman. Okay. ¿Sí? Él trabajó en la equivalencia de estímulos y encontró cómo había derivaciones de estímulos. Algunos psicólogos lo interpretan como generalización, pero no es una generalización porque es una transformación de las funciones. Okay. ¿Sí? Y creo que ahí redondeamos qué significa el comportamiento verbal. Como variable, ¿sí? Entonces es un elemento donde la conducta mía me permite estar en relación con los elementos y por lo general tiendo a usarla, o la puedo usar de manera abstracta, uh-huh. ¿sí? Y puedo tener elementos derivados, funciones derivadas. Okay. Vinculándolo un poquito al descuento en temporal. Ahí te iba a decir, ahora ya tenemos una variable clara, la segunda clara también, o sea, descuento temporal por un lado, la conducta por el otro. ¿Cómo fusionamos esas dos variables? Listo, va para allá. Entonces, recordemos un poquito al experimento de la palomita, ajá. ¿Cierto? La palomita no iba más allá de 8 segundos, okay. ¿Cierto? De hecho, vinculemos el experimento de la palomita con el experimento de Michel, el de los niños. El de los niños, ¿sí? Entonces tú nos recordabas cómo los niños en los videos, los que son autocontrolados, ¿no? Uh-huh. Empezaban como a cantar, sí. Como a contar, mirar para otros lados, a no tener la percepción sobre el objeto tentativo, exacto. De tentación. Sí. Mientras que los niños un poquito más impulsivos, pues básicamente se quedaban, les daba mucha angustia y básicamente no podían. Ajá. Entonces lo comían. Se lo comían. Listo. ¿Cuál sería la diferencia entre esa situación y la de la ratica? La ratica no se pone a pensar ni a mirar para otro lado, simplemente está muy lejos, ¡pum!
directamente va a comer inmediatamente. O sea, podríamos decir que la ratica es impulsiva, entre comillas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué permite? Que podamos distanciarnos en tiempo, o sea, a la larga también somos animales, ¿cierto? El punto que estos señores conductistas, los 6, y que yo asumo de ellos, es que la capacidad de poder responder a elementos que no están presentes es una capacidad lingüística. ¿Sí? Es nuestra opción. Es nuestra opción, ¿sí? Si nosotros quitamos a la sociedad y a la cultura lingüística, porque eso son, a la larga están muy relacionados, y nos quedamos simplemente con el ambiente social, animal, natural, pues los animales responden a su inmediatez. ¿Sí? Podríamos decirlo de esta manera muy tajante, en otro día lo discutiríamos, pero para los animales no existe ni pasado ni presente. Sí, existe es en los humanos, en el momento en que nace una forma de lenguaje que se puede instaurar. Pero psicológicamente nosotros, nuestro pasado y nuestro presente en un momento de comportamiento, pues ocurre lingüísticamente, y esa es la tesis fundamental. Y entonces ahí se relacionan las variables. El que yo pudiera darle valor a un evento que no está sensorialmente presente, sino futuro, es una variable lingüística. A ver si interpreto bien, no sé si vamos bien. Podría ser que el sujeto, el humano en este caso, que está con la dieta, ¿sí? Y tiene la tentación inmediata de comerse una hamburguesa que está ahí, o pensar, no me como la hamburguesa, porque ahí, cuando piensa y se está hablando a sí mismo, y dice, no me voy a comer la hamburguesa porque voy a romper la dieta y yo necesito bajar 2 kilos para final de mes, entonces voy a pedir una ensalada. Lingüísticamente me estoy dando una serie de retroalimentaciones para tomar o ejecutar una conducta. ¿Sí voy bien? Vas, excelente. ¿Sí? Incluso si dependiendo de la persona y su capacidad de compromiso con su dieta, pues probablemente habrá relacionado por investigación, porque le han contado, porque se ha dateado, bueno, cuántas calorías se va a estar metiendo, ¿cierto? Con la hamburguesa. Y eso cómo podría estar vinculándose. Yo he visto personas que lo hacen. Esta semana ya me comí tanto, esta semana voy a comer tantas calorías. Sí. Entonces sí me puedo permitir eso. Eso. ¿Sí? Pero eso solo está en el momento en que tú te lo estás diciendo, tal como lo estás. A la larga el lenguaje dentro de estas posturas no es un elemento fantasioso, no ocurre ni siquiera en el cerebro, ¿sí? Sino ocurre en el momento en que te lo dices. Que los humanos desarrollamos la capacidad de decírnoslo muy bajito para nosotros mismos. Exacto, lo que llamaba Skinner conducta privada. Lo que llamaba conducta privada, y que es lo que tradicionalmente pues es pensamiento, es pensar. Perfecto. Eso. Bueno, entonces ya lo vinculamos. Ya tenemos el vínculo entre las dos variables. Perfecto. ¿Cómo puedes evaluar metodológicamente esta situación? Metodológicamente, porque la investigación es de corte netamente básico, es ver qué tipo de variable, en este caso verbal, influye sobre un comportamiento de elección de esta naturaleza autocontrolada. Son netamente de laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos así sencillo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos en el experimento? Aunque todo esto viene de toda una tradición de investigación. ¿Sí? Típicamente se sienta la persona en un computador. Un computador, se programa una pequeña tareita en un software X, que te permite presentar 2 opciones de respuesta. En este momento son hipotéticas, aunque se podría hacerse, dependiendo de los recursos, uno podría poner, como en el caso de Michel, ahí la comidita para que sea una tentación real. Entonces tienden a ser tareas hipotéticas, pero con 2 opciones de respuesta, ¿no? Una que es inmediata, y entonces dice, hay una, por ejemplo, en la pantallita del computador aparece, ¿qué preferiría usted en esta situación? ¿Sí? Elegir entre, y entonces aparecen las 2 opciones. Si fuera económico, entre 1.000.000 de pesos en 2 días versus 500.000 ahora. ¿Sí? Y entonces están esas 2 opciones. Y la persona tiene que escoger una de las 2. Dependiendo de lo que escoja,
una de las dos opciones va cambiando, principalmente en este caso que te pongo, va cambiando es la demora del $1.000.000. Si yo te pongo esa situación, ¿no? Por lo general empezamos al tiempo. ¿Qué prefieres en este momento? $1.000.000 ahora o 500 ahora. Bueno, la gente va a escoger $1.000.000. La recompensa está más grande, no hay factor demora. Sí. ¿Cierto? Cuando escoges el primero, para la segunda ensayo lo llamamos, ¿sí? Aparecen los mismos valores, pero ya aparece demorado el $1.000.000. Del tiempo. Por ejemplo, no lo voy a inventar, 2 días. Sí. ¿Cierto? Supongamos que lo sigo escogiendo el $1.000.000, entonces se sigue retrasando. ¿Sí? Y se retrasa de tal manera que en algún momento puede llegar a 3, 4 años, ¿sí? Dependiendo de lo que él haya escogido. Y ahí buscamos un punto de indiferencia. Y es cuando el sujeto deja de responder al $1.000.000. Porque ya está muy lejano. Porque ya está muy lejano en el tiempo y prefiere los 500.000 ahora. ¿Sí? Y esa es la forma tradicional de investigar. ¿Sí? En el experimento que yo hice se me ocurrió incluir una variable alimentaria. ¿Sí? Por aquello de que la idea también es buscar situaciones de relevancia aplicada, ¿sí? Y entonces los pusimos a elegir entre una hamburguesa o media hamburguesa. Y empieza también a cambiar. O entre una ensalada, que también cambia en tiempo. Una ensalada o media ensalada que también cambia en el tiempo. En el tiempo. Vale. Y esa sería la forma metodológica de investigar el descuento en la demora. ¿Y qué esperas encontrar, digamos, en cuanto a aporte al conocimiento? ¿Qué esperas encontrar en tu investigación? Y pues habría que describir aquí cómo se evalúa la variable verbal. Entonces, como dijimos que la conducta verbal se establecía como un responder relacional de orden arbitrario, lo que establecí en el experimento fue una situación donde hay una respuesta de elementos que se relacionan con unas tareas típicas de la investigación conductual que se llaman las tareas de igualación a la muestra. Cortico para el experimento era, por ejemplo, aparecía la palabra aguacate en la parte de arriba de la pantalla del computador. Y abajo aparecía, por ejemplo, huesos fuertes, y al lado aparecía huesos débiles. ¿Sí? Como palabras. Como palabras. Y entonces el sujeto escogía cualquiera de las dos, pero siempre había una retroalimentación de que había algo correcto, ¿sí? Como, entre comillas, algo sano. Entonces aparece aguacate, y si escoges huesos fuertes, el computador te dice está muy bien. Si escoges huesos débiles, te dice que no. Te dice que no. Otra situación, por ejemplo, era refrescos, gaseosa, ¿sí? Y abajo sistema inmune débil versus sistema inmune fuerte. ¿Sí? A la larga, como un entrenamiento de establecer dos relaciones entre dos elementos que son arbitrarios, que son palabras, que tú consumes. Aguacate, gaseosa, etcétera. Etcétera. ¿Sí? Y en términos de conocimiento, yo lo que espero, y pues espero desarrollarlo en la línea, es ver si las diferentes formas de responder relacional de las que nos hablan Lucy Hayes permitirían un comportamiento más autocontrolado, es decir, como variables. Es decir, que esas formas de conducta verbal para sí mismo pudieran determinar qué tanto descuento temporal va a aguantar el sujeto para recibir. Sí. Tal cual. Vale. ¿Y en este momento en qué vas de la investigación? ¿En qué voy de la investigación? Pues tengo un primer experimento, ¿sí? En el que hicimos esto, lo contrastamos contra una situación que se ha visto que a veces funciona, que a veces no funciona, y es el entrenamiento de la memoria de trabajo. Que para recordar un poquito, en psicología, la memoria de trabajo es un supuesto del uso de la información que está almacenada en mente, en este caso cerebro, como sistema y que se opera a través del sistema ejecutivo, ¿cierto? Y el sistema ejecutivo en la psicología cognitiva tradicionalmente ha sido las potencialidades de
solución de problemas, ¿sí? Como ese comportamiento complejo. Sí. Entonces, se ha visto que a las personas a las que las ponen a clasificar, a ordenar cosas, a que operen, a que fortalezcan su memoria de trabajo, de una o cierta manera, a la hora de la toma de decisiones, se ponen un poquito autocontrolados. ¿Ah, sí? Sí. Claro que el supuesto ahí es cómo explicarlo, ¿no? Y es cómo realmente es que se fortalece la memoria ejecutiva, ¿cierto? Es interesante saber cómo se... Yo pienso que es un problema de lenguaje. Okay. Porque no lo dije al inicio, cuando estábamos hablando de las variables verbales, pero la propuesta de los GEIS, conductual, es que ese responder relacional arbitrariamente aplicado es la base de la cognición. Okay, sí. ¿Sí? De la base de poder tomar decisiones, de poder solucionar problemas, de pensamiento complejo. Okay. Y pues ese sería el punto conceptual fuerte de la relación entre los dos elementos. Bueno, ¿qué viene ahora a futuro en tu investigación? ¿Qué viene? ¿Qué viene a futuro? Bueno, primero pues ya tenemos unos daticos. Como todo, pues el primer experimento es muy inicial. Sí, entonces, muy piloto, ¿no? Muy piloto, sí. Digamos que tal vez nos falta un grupo control para establecer, porque utilizamos un punto de comparación, un grupo de comparación con la memoria de trabajo. Hay unas equivalencias semejantes. Se ve una pequeña diferencia significativa en entrenar en marco relacional que en memoria de trabajo. Pero no hay unas... A ver, te pongo la situación. Lo que usamos fueron 3 tipos de medidas de descuento. Una que la voy a llamar descuento monetario, porque es el típico que se usa. Entonces, es las opciones entre diferentes demoras de cantidades monetarias. Sí. Y la otra fue la que yo llamé alimentación saludable o no saludable. Escoger entre la hamburguesa o la ensalada. ¿Sí? Y en general no hubo mucha diferencia o por lo menos estadísticamente significativa, entre los dos tipos de entrenamientos. Okay. ¿Sí? Solo la hubo con una tendencia mayor de un mejor efecto en la dirección esperada, es decir, volver a la gente un poquito más autocontrolada en la condición de conducta verbal que en la de memoria de trabajo, cuando la alimentación es saludable. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguiría tratar de explorarlo. Hay algunas variables muy importantes allí que hay que controlar, ¿sí? Por ejemplo, homogeneizar a los sujetos en qué es una ensalada. ¿Sí? Porque a lo mejor alguien estaba pensando cuando se sentó en la ensalada César, y el otro estaba pensando en la ensalada de frutas. ¿Cierto? Ajá. Y el otro estaba pensando en la hamburguesa, no sé, en la hamburguesa Presto, y el otro en la hamburguesa de la calle. ¿Sí? Entonces hay que homogenizar cuáles son los ítems que realmente incluyen. Son variables muy del experimento que pretendo tratar de operar y quizá llevarlos a otras situaciones. Yo, como te decía, el interés es muy básico inicialmente, entonces utilicé el problema alimentario como un paradigma, pero podrían utilizar con fumadores. ¿Sí? Claro. Utilizarlo con fumadores, con personas con tendencia a consumir alcohol. ¿Sí? Y pues sí, es mirar la convicción es que sí, que ahí hay unas variables verbales. Yo creería, por ejemplo, que las personas que se les pone esta tarea de memoria de trabajo, que en el caso que nosotros hicimos fue 4 cuadritos, ¿cierto? En uno tenían que clasificar palabras que hacían referencia a medios de transporte, en otro que hacían referencia a animales, en otros 2, unos que hacían referencia a alimentos saludables y otros que hacían referencia a alimentos no saludables. Y luego pasaban a la prueba de qué prefiere ahorita. Yo siento que ahí los sujetos están diciendo cosas verbalmente. Y entonces es identificar cuáles son esas variables verbales que están allí ocurriendo. ¿Sí? Entonces esa es una apuesta muy básica, pero que podría uno pensarlo a la hora de comportamiento aplicado, a qué situaciones podrían servir
los aportes en conocimiento que se generen. Ok, vale. Y una pregunta un poco diferente. ¿Estás trabajando esto con tu semillero? ¿Tienes un grupo de estudiantes trabajando contigo? Sí. En este momento estamos 2 personas, 3 de hecho. Una pasante, pues que ya igual se nos va. Uh-huh. 2 chicos de ya pasar a cuarto. La idea es que el otro semestre llegue otro pasante. Uh-huh. Y por ahí tengo algunos chicos que les ha interesado, pero sí se trabaja con el semillero. ¿Cómo recuérdanos el nombre del semillero? El semillero se llama Análisis Experimental del Comportamiento, Conducta de Elección. Conducta de elección. ¿Sí? Toma de decisiones y conducta de elección es la cosa. Ok, sí. Perfecto. Y es el semillero en el cual estamos tratando de fortalecer. Y ya están trabajando pasantías, que son trabajos de grado. Trabajando pasantías. Exacto, de pregrado, muy bien. Eso es un avance ahí interesante. Sí, okay, es interesante. Uh-huh. Y tiene muchas situaciones, se usa, ha tenido un campo fuerte a nivel translacional, lo llamamos, ¿sí? No mucho el asunto de cómo ayudar a solucionar problemas prácticos, pero sí en mostrar que hay cosas que se podrían hacer para luego tener fines prácticos particulares. Ejemplo, se encuentra en personas que tienen algún estado psicológico, llamémoslo así, depresión, ansiedad, o que tienen algún tipo de conducta adictiva, que tienden a descontar mucho más rápido el valor de las cosas. ¿Qué significa eso? Que de pronto se hacen comparaciones. Una persona que tiene un problema de alcohol, ¿sí? Versus una persona que no lo tiene. Sí. Para los dos, un elemento en el futuro va a ser descontado. ¿Sí? Pero ¿quién lo descuenta más rápido? O sea, ¿quién cae más rápido en la tentación? La persona con alcohol. También se encuentra en personas con ansiedad, en personas con trastorno límite de la personalidad, con personas en estado de depresión. Coloquialmente uno podría decir que como que esas condiciones como que rompen la racionalidad del... ¿sí? Sí. Bueno, no es que las personas que no estén en esas condiciones no puedan no ser no racionales, ¿sí? De hecho mucha conducta es irracional. Sí. En la calle mucho comportamiento cívico, por ejemplo. ¿Sí? Estamos en problemas de calentamiento global y la gente lavando los carros a puro chorro. ¿Sí? Hay un problema que falta autocontrol en ese sentido. ¿Sí? Entonces podría claramente tener pero variables psicológicas podrían acelerar ese proceso de impulsividad, impulsividad. Y entonces digamos que a la hora de establecer situaciones prácticas, pues ya dependerá del psicólogo interesado en depresión cómo ayudar a una persona a tomar decisiones más a futuro, en términos lingüísticos. ¿Sí? En cómo se le da sentido a que esas palabras que se relacionan con elementos que no están presentes puedan tener un peso, exacto. Para que haya esas conductas de autocontrol. Sí, efectivamente. Perfecto, muy bien. Pues Carlos, muchísimas gracias por esa clase magistral que nos has dado aquí. Jairo, muchas gracias por invitarme. Creo que ha sido muy provechosa y espero que nuestros oyentes pues puedan entender y disfrutar estos nuevos conocimientos, ¿no? Y esta nueva no, pero digamos esta forma diferente de acercarse a muchos problemas en el ámbito de la psicología, ¿no? Con la percepción y el trabajo de los Hayes detrás, de Skinner, del modelo conductual, claro, más clásico de pronto. Muy interesante, muchísimas gracias. No sé si nos queda algo en el tintero que nos quieras contar de las cosas que vienen a futuro, de tus trabajos, etcétera. No, tratar de impulsar la línea, ¿sí? De que coja robustez con más experimentos. Una línea nueva, Sí. Muy bien. Que pues, los chicos que se vinculen, pues que encuentren una forma diferente de ver las cosas y que puedan aprovechar, no sé, de pronto algún chico de acá diga, esto me encanta, me voy a hacer mi doctorado. O otros dicen, bueno, no lo busco tan básico, pero muéstrenme qué puedo hacer y cómo sacar ideas de pronto para mi terapia, para mi
Sí, para Sí, sí. aquellos programas Para- aplicados. Exacto. Bueno, muy bien. Y espero que cuando tengas nuevos resultados de tu investigación, pues vuelvas aquí y nos cuentes qué has Eso ido es. encontrando. Chévere, chévere. Esos encantados. Vale, muchas gracias. Cerramos aquí, invitar a nuestros oyentes a que disfruten de nuestro programa con nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.